Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de la Aliyá o porción número 3 de la Parashá Korah. Y hoy vamos a estudiar Números capítulo 16, versículo 20, hasta el capítulo 17, versículo 8. Y hemos visto, hermanos, cómo al inicio de este maravilloso estudio de la porción de Korah, cómo el pueblo de Israel había sido tristemente desmoralizado por el falso informe que trajeron los 10 exploradores. El pueblo, rebelándose por miedo y consecuentemente el Eterno castigando al pueblo, regresándolos al desierto, muchos entonces permanecen tristes, infelices, desilusionados, desmotivados. A eso debemos agregar que ya había habido una división de deberes que el Eterno había ordenado, un cambio de estatus tanto dentro del pueblo, removiendo las funciones de los primogénitos y estableciendo un orden, rango, no solamente dentro del pueblo, sino también en la tribu de Leví, elevando a la familia de Aarón sobre todos los demás levitas. Si analizamos todos estos puntos, podremos ver que de por sí la situación era delicada, era tensa, y todo esto hizo que se saliera de control. Los hombres que se suponían eran los líderes y ayudantes de Moisés, ahora se convierten en sus rivales, fomentando la rebelión. Tristemente, en vez de unirse para establecer orden y lo ordenado por el Eterno, son los que fomentan el caos con el que inició esta porción de Korah. Vimos cómo Coré, Datán, Abirán y 250 hombres, príncipes, líderes de otras tribus, se rebelan. Se pusieron en contra de Moisés y de Aarón y estaban del lado de los que motivaron la rebelión: Coré, Datán y Abirán. Analizamos también que tanto Datán y Abirán de la tribu de Rubén como Coré, que era de la tribu de Leví, tenían motivaciones diferentes. Ellos se unieron para remover a Moisés y Aarón de su liderazgo, pero cada uno de ellos buscaba su propio beneficio. Datán y Abirán, de la tribu de Rubén, perseguían el liderazgo de Moisés, porque recordemos que Rubén era el primogénito de Jacob y ellos consideraban que esa posición de liderazgo les pertenecía. Coré, por otra parte, también del clan de Leví, como ya hemos aprendido, de la tribu de Leví, pero específicamente de la familia o el clan de los coatitas, anhelaba el sacerdocio, el sumo sacerdocio, aunque él sabía que no era elegible para ser sacerdote. Él sí sabía que los sacerdotes tenían más autoridad y un estatus más alto, y por esto Coré anhelaba esa posición, motivado por el egoísmo, los celos y su ego. Vimos al final de la porción
anterior, cómo Moisés les dice que traigan sus incenciarios. Moisés en ese punto les recordó que el Eterno les había dado funciones de honor y trató de explicarles que no importa, y esto es una enseñanza para nosotros, no importa desde la posición que usted le sirva al Eterno. Si usted lo hace con amor, obediencia y la honra y el honor, la excelencia que Él se merece, eso es más que suficiente para el Eterno. Entonces, Él les dice que traigan sus incenciarios, aún sabiendo Moisés y ellos también que ellos no podían presentar incienso delante del Eterno, pues era una función que solamente correspondía a los sacerdotes. Entonces vemos que ya en el versículo 23 al 27 veamos lo que dice. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré y Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Vemos aquí, hermanos, que la misericordia del Eterno estaba siendo expresada en esta instrucción: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando una persona peca y no se aparta de su pecado, hay que poner una distancia. Se debe orar por la persona, pero hay que apartarse. La Escritura nos enseña que si invocamos el nombre del Eterno, nosotros tenemos que mantenernos alejados del pecado, de todo lo que tiene que ver con la maldad, con el odio, la hipocresía, porque la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Eterno. Y estas son cosas importantes que nunca debemos olvidar. El Eterno conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque hay una relación personal entre el Eterno con sus hijos, con aquellos que le invocan, con aquellos que le sirven con amor. Y todo aquel que ama al Eterno y que invoca su nombre, se aparta de la iniquidad. No quiere nada que ver con el pecado. Entonces, el Eterno les está diciendo: apártense. Y aquí vemos también otra enseñanza. Vemos que Moisés nunca habló ni actuó por sí mismo. Moisés siempre iba delante de la presencia del Eterno y buscaba dirección. Otra cosa que aprendemos es que la rebeldía contra un líder manifiesta el menosprecio contra el Eterno. Y las consecuencias de la rebeldía son desastrosas. El versículo 32 nos dice cuál fue el resultado de esta rebeldía. La Escritura dice: y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Corá con todos sus bienes. Ahora, hay un punto importante, hermanos, y es que los hijos de Corá no fueron tragados por la tierra.
¿Por qué? Porque la Escritura nos relata que 11 salmos fueron escritos por estos hijos de Corá. Entonces, las consecuencias, hermanos, de la rebeldía, del pecado, son terribles, son desastrosas. Y la rebeldía pasó a toda la congregación, amados. Ya no había temor de rebelarse, aunque habían visto previamente que el Eterno aborrecía eso. ¿Cuántas veces no le dijo el Eterno a Moisés que iba a destruir ese pueblo y darle otro? Pero la intercesión constante de Moisés hizo que el Eterno continuara con el pueblo de Israel. Y hay dos clases de rebeldía, la oculta y la abierta. Pero hay algo interesante. ¿Por qué es tan delicada la rebeldía? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura con relación a la rebeldía o la desobediencia? La Escritura nos dice que la rebeldía se define como la oposición activa o pasiva a la autoridad del Eterno, incluyendo sus instrucciones, sus leyes y mandamientos. Es considerada grave porque representa un rechazo a la soberanía del Eterno y a su plan para la humanidad. Y como acabamos de ver, puede acarrear consecuencias tanto individuales como colectivas. La rebeldía es un acto de desafío a la autoridad divina y se manifiesta a través de la desobediencia a sus mandamientos. La Escritura nos muestra ejemplos claros de rebelión. Desde Adán y Eva, hermanos, hasta el relato que hoy estamos estudiando. Y la gravedad de la rebeldía se fundamenta en varios aspectos. Rechazo a la autoridad del Eterno, y esto implica un intento de usurpar el lugar del Eterno, actuando como si uno mismo fuera la máxima autoridad, como si nosotros supiéramos mucho más que nuestro Hacedor. La desobediencia a los mandamientos, tanto a los morales como los ceremoniales, y esto muestra de parte de nosotros falta de respeto y menosprecio a su santa y bendita voluntad. La rebeldía tiene consecuencias espirituales muy graves, porque esta conduce a la pérdida de comunión con el Eterno. Nos lleva a la ruina y la muerte espiritual y trae consecuencias negativas en la vida presente de quien manifiesta la rebeldía. Y hay otro punto todavía más delicado, y es que en algunos pasajes de la Escritura, la rebeldía se equipara a la idolatría y la brujería, mostrando esto la gravedad de este pecado. ¿Dónde vemos eso? Primera de Samuel 15:23 dice: porque ambas acciones, la rebeldía y la brujería, representan una desobediencia a la autoridad divina y una elección de seguir caminos alternativos a la voluntad del Eterno. La rebelión se equipara a la adivinación y la obstinación a la idolatría, mostrando que la desobediencia voluntaria implica rechazar la dirección de Dios y abrazar prácticas que buscan poder, reconocimiento o conocimiento
por medios distintos de la fe de la emuná. Entonces, la adivinación, tanto como la rebelión, implica buscar un conocimiento o dirección diferente, hermanos, del Eterno. La rebelión es rechazar la guía del Eterno y busca conocimiento de fuentes que no vienen de Él, como la propia voluntad o la sabiduría humana. Y hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Esto nos enseña qué es lo que vemos hoy en el mundo cuando tratamos de hablarle a las personas. No nos escuchan y nos dicen que sí, que ellos saben, que sí, que ellos estudian, pero sus vidas no manifiestan que realmente estén buscando o viviendo de la manera que el Eterno nos instruye. 250 personas se decidieron a realizar la ofrenda de incienso. Corá, sus seguidores, se sumaron otros muchos, a quienes lograron convencer con la ayuda de Datán y Abirán. Y aunque Moshe intentó convencer a esos otros rebeldes de abandonar este intento de rebeldía, no le escucharon. La rebeldía abierta que había en el pueblo desató una plaga tan fuerte que la intercesión de Moisés no podía detener. Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue que el hombre que representaba al pueblo estuviera dispuesto a morir en su lugar. Lamentablemente, esto trajo consecuencias terribles. La tierra se abrió y se los tragó. Y la Escritura nos dice también, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También nos dice la Escritura que salió fuego de delante del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Wow. Las consecuencias de pecar son terribles. Los versículos del 36 al 40 nos dicen que el Eterno habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incenciarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incenciarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Eterno. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incenciarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Eterno, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo el Eterno por medio de Moisés.
Es tremendo solo imaginar la escena. Pero hermanos, esto nos deja con una gran enseñanza. La rebelión trae consecuencias terribles y aún así el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón. Vemos que a pesar de lo que sucedió, todavía el pueblo seguía rebelándose en contra de la decisión del Eterno. Israel era un pueblo emocionalmente inestable y buscaba un cambio, un nuevo liderazgo. Pero esto, hermanos, no era lo que el Eterno había ya establecido. Shalom, shalom.